Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Nosotros los saludamos con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que la presencia maravillosa del Señor está a favor de cada uno de nosotros. Cuando nos unimos a buscarlo a Él, Él dice que Él viene a favor de nuestras vidas, que el maravilloso Espíritu Santo de Dios está para manifestar su poder glorioso. Por eso en esta noche hay una noche de bendición, hay una noche de protección, hay una noche de libertad, hay una noche donde nos vamos a agarrar de nuestro Señor Jesucristo, y agarrados de Jesús dice que nada nos puede pasar para mal para nosotros, todo nos pasará para bien. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios está para pelear la buena batalla a favor de nuestras vidas. Por eso en esta noche disponga su corazón para que sea tierra fértil. Dice nuestro Señor Jesucristo que la palabra, cuando cae al corazón, cuando uno la lleva, medita en ella, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y sabemos que la palabra de Dios en nuestros corazones, esa es la abundancia que habla nuestra boca de lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que nos dice la palabra, que en nuestras vidas hay una bendición tan maravillosa, en la cual la maravillosa presencia del Espíritu Santo se manifestará en nosotros. Por eso vamos a orar. Ayúdeme en esta noche a traer la gloria de Dios a tu casa, orando, creyendo, y vamos a ver que la palabra vendrá a favor de nosotros, trayendo esa rica bendición a favor de nosotros. Padre y maravilloso Dios, nos unimos a la distancia en esta hora en oración para que la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu venga en este momento a nuestros hogares, a nuestras vidas, que sea la gloria, que sea el poder maravilloso tuyo, Señor, manifestándote. Señor, declaramos que sea el señorío tuyo el que llene nuestras casas, llene nuestros hogares. Esta palabra que está llegando a cada departamento, a nuestra nación, a otras naciones, ahí, papito Dios, te pedimos que la gloria tuya inunde esta casa, que sea esa agua que traiga vida, esa agua que trae de esas aguas salutíferas que traerán bendición, que todo lo que toque la oración de la palabra, que todo lo que toque nuestra vida será de prosperidad, será de bendición. Por eso en esta noche declaramos que el que estaba cansado recibe nueva fuerza, que el que estaba enfermo está sano, que el que tenía un dolor ahora mismo se va ese dolor, que el que estaba triste viene el gozo del Señor, que el que temía por las cosas que venían, ahora tenemos el Dios Todopoderoso que pelea por nosotros la buena batalla. Por eso en esta noche ya declaramos que la unción maravillosa del Espíritu Santo está llenando nuestros hogares, está llenando nuestras vidas. Oh, Sandara, Cándara, Vándala, Vaya, Espíritu Santo de Dios, llena cada hogar, llena cada vida, saca la tristeza, saca la amargura, saca todo dolor, saca toda ansiedad y coloca tu presencia, Dios. Por eso declaramos que tú eres el dueño de nuestras vidas, que se enseñorea de nosotros, que los ambientes cambian en esta hora, que la atmósfera cambia, que la presencia tuya, Señor, será manifiesta a favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Amada pastora, Dios las continúe bendiciendo. Amén, pastor. Bendiciones, iglesia, bendiciones en esta noche. Qué felicidad una vez más podernos encontrar, podernos ver, poder escuchar palabra del Señor. Bendito Dios de los cielos, porque el Señor quiere hablar poderosamente a nuestros corazones. Así que vamos a preparar, como estaba orando el pastor, nuestro corazón, y vamos a leer nuestra palabra del Señor hoy en el libro de Hebreos capítulo 8, y vamos a leer del versículo 3 al 8. Por favor, pastor, gracias. Amén. Qué glorioso es poder leer la palabra de Dios, que dice así. Hebreos capítulo 8, verso 3 dice así: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentara las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dicen: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá
de Judá un nuevo pacto. Aleluya, qué palabra tan hermosa, Hermosa. pastor. Una palabra preciosa que nos trae el Señor. Y aquí nos habla precisamente en el libro de Hebreos, nos hablan acerca y nos están mostrando y enseñando acerca del tabernáculo, pastor. Y nos están mostrando, y algo importante es que dice que se le dio la orden a Moisés que hiciera el tabernáculo conforme se le había mostrado, conforme al modelo. Dice, haz conforme el modelo que se te ha mostrado. Y se lo dio con especificaciones perfectas, cosas específicas, tamaños, todo como iba, porque el tabernáculo, todo le mostró el Señor realmente a Moisés cómo debían hacerlo allí en la tierra, cómo debían hacer ese tabernáculo, cómo debían hacer la mesa de la propiciación, cómo debían hacer todas las cosas que debería ir dentro del tabernáculo, con qué materiales, con qué diseños, cómo era diseñado, las dimensiones que tenía, todo era exacto como el Señor le ha mostrado precisamente a Moisés. Y allí precisamente él tenía que decir, ¿por qué? Porque recuerde que la palabra del Señor nos habla en Éxodo 25, dice que Moisés estuvo en la presencia del Señor, y allí en la presencia del Señor Dios le hablaba, pastor. Dios hablaba a Moisés, y Moisés venía y decía al pueblo lo que Dios le hablaba, pero el pueblo realmente cuando recibía la palabra la distorsionaba y terminaba siendo totalmente algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que estamos viendo que está sucediendo precisamente? Y nos damos cuenta que el pueblo, cuando estaba Moisés allí, recibió los mandamientos, la palabra del Señor, la orden del Señor, y resulta que cuando él bajó, ¿qué pasó? Algo estaba sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo? Que el pueblo estaba adorando ídolos, adorando cosas diferentes a lo que Dios les había enseñado. Por eso nos estamos diciendo que el pueblo siempre cambia la palabra, el pueblo siempre está distorsionando lo que Dios le está diciendo acerca de la palabra. Por eso en Hebreos nos están hablando acerca de Jesús, y nos dice aquí que Jesús, ya no nos están mandando a que nosotros hagamos un tabernáculo, sino que Jesús es nuestro tabernáculo, sino que Jesús es el lugar de la morada de Dios, es el templo viviente, digámoslo así, de Dios para nosotros, porque Jesús, dice la palabra en lo que acabamos de leer, que habían en ese momento sumos sacerdotes, pastor, y que los sacerdotes cada día tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez por ellos y por todo el pueblo. Pero vino Jesús y ofreció, dice, el sacrificio una sola vez y para siempre, dice la palabra, y se constituyó en el sumo sacerdote, porque él se sacrificó, sacrificó su propia vida por nosotros, por el pueblo de Dios, para que nosotros podamos ser bendecidos. Por eso Jesús aquí lo encontramos como el sumo sacerdote dice que es de un mejor pacto, de un nuevo pacto. Jesús viene a hacer ese pacto precisamente con nosotros, y nosotros nos damos cuenta, pastor, a través de la palabra y a través de lo que el Señor nos ha dado, que aquí el Señor está diciéndole precisamente a Moisés, asegúrate. Le estaba advirtiendo que pusiera un cuidado muy especial en lo que se le había dicho y se le había mandado que tenía que hacer. O sea, que pusiera una diligencia muy especial, porque le enfatiza, le dice, haz conforme el modelo te fue mostrado en el templo, en el monte. Y allí es cuando nosotros también tenemos que escuchar a Dios y poner una atención muy especial acerca de lo que Dios ha dicho de nuestra vida, de lo que Dios ha querido o quiere hacer en nuestra vida, como Dios quiere hacer un proyecto grande con nosotros, pastor e iglesia, como Dios quiere construir en nuestra vida, porque Él lo que quiere es venir a construir cosas hermosas en nuestra vida. Pero desafortunadamente a veces no estamos nosotros tan dispuestos a que Dios construya con esa facilidad, porque nosotros estamos pendientes de otra cosa, estamos pendientes, Dios quiere construir en nosotros, en cada uno de nosotros, pero a veces estamos tan pendientes de los demás, que vimos pendientes de los demás y no de lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces tenemos que asegurarnos, mirar, no estar mirando lo que Dios está haciendo en los demás, sino lo que Dios hace en nosotros. ¿Por qué? Porque si desviamos la mirada, si perdemos de vista las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, pues nos vamos a perderla en lo que Dios quiere hacer en el reino de Dios en nosotros, pues se va, porque nos distraemos en otras cosas. Entonces, por eso tenemos nosotros que poner un cuidado muy especial, porque sin darnos cuenta, pastor, nosotros siempre estamos
estamos copiando cosas de otros, estamos copiando las locuras de otros sin darnos cuenta muchas veces, estamos copiando lo loco del mundo, todo lo que el mundo está haciendo, sus cosas, porque recuerde que el mundo siempre quiere amoldarnos a su forma. Por eso el Señor siempre nos ha exhortado a eso, que no nos dejemos moldear conforme el mundo, que no pensemos igual a como piensa el mundo, porque el mundo quiere darnos cierta forma, porque Él quiere hacer de todas las personas copias, diga copias. Él quiere hacer copias de cada uno, Él quiere que seamos sombra de las demás personas, pero Dios no quiere que copiemos a otros diferentes, porque muchas veces yo le decía, estamos dispuestos a copiar otras cosas y no las que Dios nos está diciendo que debemos hacer, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Qué tremenda palabra es esta la que Dios nos trae, porque dice las cuales sirven dice a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, todo lo del antiguo es una sombra de algo celestial, de algo que venía. O sea, el tabernáculo, todo habla de Cristo, todo está lleno de Cristo. Y algo que nos dice la pastora y que es importantísimo, iglesia, en muchas ocasiones cada uno de nosotros, cuando Moisés está en el monte y el pueblo está desesperado y empieza a hacer el ídolo, normalmente a veces cuando el milagro no llega, cuando las bendiciones no llegan, las personas empiezan a buscar la bendición en su fuerza, la bendición con las otras personas, pero por último quizás a veces buscamos a Dios o a veces nunca se busca a Dios. Por eso dice que todas aquellas cosas son sombra de cosas celestiales, es decir, las cosas que pasaron en la adversidad. También hoy en día practicamos cosas en las cuales nos impiden recibir la bendición gloriosa de Dios. Por eso es importantísimo ver que lo que Dios le manda a Moisés a hacer, Moisés, la pastora aclara que tiene que hacer esas figuras, que tiene que hacer esas medidas, que pongas atención a esas cosas. Nosotros a veces también la palabra nos manda a poner atención a las promesas, poner atención a las cosas que Dios quiere hacer a favor de nuestras vidas, pero normalmente nosotros a veces colocamos un momentico de atención, pero en el momento que necesitamos las cosas nos pasa lo del pueblo, se les olvida y ya quieren hacer ídolos, ya quieren en su fuerza empezar a realizar las cosas conforme ellos desean y no lo que Dios nos ha ordenado. Por eso es importantísimo ver que la palabra nos trae una gran bendición en esta noche. Claro que sí, pastora Iglesia, y es que nosotros debemos poner una atención muy especial, porque es que decimos, no, es que esto está en el Antiguo Testamento, pastora, eso está en el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver conmigo. No, porque también nos están mostrando en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando también de Hebreos, y nos está diciendo que es una advertencia, que Dios nos advierte, como está diciendo el pastor, porque todo lo que sucedió en el pueblo de Israel en el tiempo pasado es ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos en los mismos errores, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron y por lo cual recibieron muchas consecuencias muy malas. Entonces nosotros precisamente estamos allí. Mire que el pueblo había conocido a Dios, Dios los sacó, los liberó de Egipto, los liberó de esa esclavitud que tenían, pero tardados unos minutos ya no vieron a Moisés y se alocaron. Dijeron, no, pero háganos dioses, le dijeron a Aarón, háganos dioses que vayan conforme delante de nosotros los que nos sacaron de Egipto. ¿Cuáles que nos sacaron de Egipto? Si el Dios que los sacó de Egipto fue el Dios de Israel, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, fue quien los sacó, no fueron otros dioses. Por eso ellos inmediatamente ahí se les olvidan las cosas, porque el pueblo cambia, el pueblo siempre anda cambiando las cosas porque quiere hacer lo que le provoca, y ellos volvieron precisamente a esa misma esclavitud que tenían porque estaban acostumbrados a practicar ciertas cosas y volvieron precisamente a esas prácticas. Pero hoy el Señor precisamente nos advierte, y eso está en el Nuevo Testamento para advertirnos a nosotros que tengamos cuidado de lo que estamos haciendo precisamente, que si no construimos nuestra vida cotidiana conforme a lo que Dios nos está diciendo, conforme al modelo que nos ha sido dado, pues entonces realmente nosotros no vamos a tener un crecimiento, no vamos a ver un resultado, porque siempre estamos mirando es tratar de copiar a otros y lo que otros están diciendo y lo que otros están haciendo. Es tan fácil para nosotros eso, menos a veces las cosas que Dios nos está diciendo. Qué triste, iglesia, pero eso pasaba en el pasado, eso sucedía allí en el pueblo de Israel y sucede hoy en día, porque yo les decía, el mundo exprime
al ser humano, lo exprime y lo quiere meter en un molde, como cuando hacemos una torta, porque quiere darle una forma. El mundo quiere darle una forma a cada ser humano para que se olvide, y distraerlo para que se olvide que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que hay tantos conflictos, pastor, iglesia, por eso hay tantas disoluciones, tantos problemas, tantos pleitos, tantas cosas que vemos en las redes sociales. Vemos cómo la gente se trata mal, se insulta a través de las redes sociales porque quieren, hay una forma de pelea, y eso es lo que el mundo quiere, precisamente involucrar a la gente para que esté peleando una con otra, para que no tenga paz, para que no nos acordemos que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos ayudar a nuestro prójimo, sino que siempre el deseo del mundo es que cada persona esté pisoteando al otro y pueda superarlo, y superarlo aún haciéndole daño. Pero ese no es nuestro propósito, iglesia. Por eso nuestra vida debe ir conforme a la palabra del Señor, nuestra vida diaria, lo que nosotros vivimos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos experimentando? La palabra de Dios está llegando en nuestra vida, porque ese es el verdadero modelo, el que nosotros debemos seguir. Porque esto que se nos está hablando aquí no son de cosas externas, pastor, sino cosas internas, cosas que son el cambio de nosotros, las cosas diferentes que se deben dar en nuestra vida. Cuando nosotros practicamos la palabra del Señor, cuando nosotros leemos, porque estamos diciendo que nuestro tabernáculo ahora es Cristo, que debemos hacer las cosas como se nos ha dicho, como Él nos ha enseñado que nosotros debemos hacerla. Por eso la palabra del Señor dice que el que es de Cristo debe andar como Cristo anduvo. Dice que nosotros debemos seguir sus pisadas. El ejemplo que Dios nos ha dado es que nosotros debemos hacerlo, debemos seguir sus pisadas. ¿Y cómo hacemos? Pues leyendo la palabra, pues siguiendo la palabra del Señor cada día en nuestra vida, porque así es que nosotros vamos a ser diferentes. Quizás el mundo nos vea como raros, pastor, iglesia, quizás el mundo nos vea como raros, pero en realidad no es que seamos raros, sino que nosotros debemos rehusarnos a hacer todas las locuras que el mundo nos ofrece. Así es, pastora. Es una realidad tan grande que normalmente el pueblo de Israel, la pastora nos habla algo muy importante, que es que tenemos que tener la palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. El pueblo de Israel que iba al tabernáculo eran los que creían en la palabra. Por eso podían ir hasta el lugar del atrio, que en el atrio tenían que morir ahí a las cosas, tenían que llevar su pecado, lo que nos significa hoy en día ir a la cruz y llevar todas nuestras cosas. Pero siempre el que va es el que llevaba que confiaba en la palabra, confiaban en el Señor, e iban a ofrecer los sacrificios, iban a hacer su expiación. Y hoy en día nosotros también, lo que nos dice la pastora, es importantísimo tener la palabra, es importantísimo tener las cosas de Dios en nuestra vida. Cuando tenemos la palabra, las cosas de Dios, entonces inmediatamente el tabernáculo empieza a funcionar, Cristo empieza a funcionar dentro de nosotros. Por eso es muy importante la palabra de Dios a favor de nuestras vidas. Sí, es que como estábamos diciendo, es que para nosotros es más fácil mirar lo que está haciendo Dios en otros, ¿sí? Entonces nos preocupamos porque otros crecen, porque otros prosperan, y nosotros que a veces como que no, yo no lo estoy haciendo porque estoy más pendiente del otro que de mí mismo. Entonces lo que yo debo procurar es vivir la vida que Dios trajo para mí, porque Él tiene para nosotros cada un proceso diferente y una vida muy diferente para cada uno, porque Él trabaja diferente en cada uno de nosotros, ¿verdad, pastor? Entonces a veces nosotros vivimos mirando tantas las cosas de los demás que nos desviamos, nos estamos copiando y haciendo lo que las demás personas están haciendo, pero en realidad nosotros no sabemos cómo ellos, y queremos ser como otras personas, queremos vivir la vida de otras personas, pero no sabemos realmente lo que esas personas viven por dentro, lo que esas personas tienen por dentro. Entonces la pregunta podría ser aquí, pastor e iglesia, ¿quién influencia tu vida? ¿Quién es la influencia en tu vida? ¿O qué está influenciando tu vida? ¿Es Jesús el que influencia tu vida a través de la palabra, o es realmente otra persona? ¿Tus amigos influencian tu vida? ¿El mundo influencia tu vida? ¿Quién está influenciando tu vida? Porque es hora de que nosotros preguntemos quién es la influencia de nuestra vida, porque aquí se nos está diciendo en la palabra, porque es más fácil copiar, yo decía, lo de las demás personas, lo del mundo, lo que los otros nos ofrecen, menos a veces lo que es la palabra del Señor. Pero aquí nos enseña el libro de Hebreos, precisamente nos está mostrando que hay un momento, dice que nos está hablando, nos habla de Moisés y nos habla de Jesús. ¿Por qué? Porque nos está hablando de Moisés y de Jesús. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que está mostrándonos el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque se nos acaba de decir que Jesús es el mediador
de un nuevo pacto. Ese pacto, y se nos está mostrando y se nos habla precisamente, aquí el escritor nos habla precisamente de Moisés. ¿Y por qué de Moisés? Porque el pacto, yo le decía que Moisés es el antiguo pacto, la ley, porque él no puede llevar, la ley no puede llevar sino hasta cierto punto, y la ley es buena, pastor, pero no puede llevarnos sino hasta cierto punto, como decir, ese punto donde lo llevó, ¿qué fue? ¿Lo entró a la tierra prometida? No, pastor, él no pudo entrar al pueblo a la tierra prometida. ¿Hasta dónde lo llevó? Hasta la entrada, solamente porque en realidad el que entró al pueblo a la tierra prometida fue Josué. Entonces ahí es donde nos dábamos cuenta que la ley puede llevarnos hasta cierto punto, pero lo que la ley no puede hacer por nosotros, precisamente Dios envió al Señor Jesucristo para que fuera ese nuevo pacto, el mediador del nuevo pacto, para que nos pudiera llevar hasta donde Dios quiere avanzarnos, hasta el final, hasta la entrada, la conquista de las promesas realmente, y entrar a esa tierra prometida, ¿verdad, pastor? Qué tremenda bendición, porque realmente el pueblo de Israel, hasta donde lo llevó Moisés, normalmente vivían sin fe, porque era todo lo que Dios les daba, diariamente les daba el alimento, el sustento, pues no necesitaban fe, porque en ese tiempo ya sabían que todas las mañanas llegaba el maná, que todos los sábados podían coger doble porción, tenían el sustento de Dios. Si faltaba algo, Dios hacía que salir agua de la roca, o sea, tenían todo el sustento, no necesitaban la fe. Pero al igual que nosotros muchas veces quizás no necesitamos la fe antes de llegar al Señor, pero cuando llegamos al Señor, Él nos pone fe, porque eso fue la entrada a la tierra prometida. Tenía que tener fe para llegar a la tierra prometida. Y nosotros también entonces pasamos con fe a reclamar las promesas del Señor. Por eso la palabra nos llena a cada uno de nosotros de promesas maravillosas para poder adquirir. Y eso es lo que trae Jesús a nosotros. Nos trae que esas promesas se hagan realidad en nuestras vidas. Así es, pastor, iglesia, y es que nosotros tenemos que estar pendientes de la palabra precisamente por eso. Yo le decía, Moisés llevó al pueblo hasta cierto límite, pero Josué lo llevó hasta la promesa de Dios, lo introdujo allí como lo hace hoy el Señor Jesucristo con nosotros plenamente. Pero allí, cuando dice la palabra que cuando estuvo allí, mira que nosotros notamos que cuando entró allí, Moisés, dice la palabra, hasta ahí pudo Moisés, pero luego le habló Dios a Josué. Y le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo, iré delante de ti, te mostraré las cosas, te enseñaré, te diré lo que tienes que hacer. Era lo que el Señor le estaba diciendo precisamente a Josué, le estaba diciendo, oye Josué, mira, pero yo no voy a hacer las cosas como las hice, igualitas que las hice con Moisés, no las haré, porque voy a hacer un proceso diferente. Y es que Dios hace un proceso diferente, porque el proceso de Josué no fue igual al de Moisés. Los límites que tenía Moisés no eran los mismos límites que tenía Josué, porque todos vivimos una vida diferente, iglesia, porque todos tenemos que pasar por un proceso diferente, porque todos tenemos limitaciones diferentes, todos tenemos cosas diferentes, pero la palabra llega a cada punto de nosotros donde realmente nosotros la necesitamos para poder superar y para poder ir adelante, porque fijémonos que donde terminó Moisés fue donde comenzó Josué. O sea que Dios cada día nos va a ayudar a avanzar, pero va a depender de nosotros. Pero si estás pendiente del proceso del otro y quieres hacer lo mismo que hace el otro, por eso no debemos buscar hacerlo de los demás o ser copia de otros. No, ni siquiera si son cristianos, porque el proceso de otros es totalmente diferente. Y quizás si tú quieres hacer lo mismo o hacer las mismas cosas que hace la persona y pasó por ese proceso, entonces yo me voy a copiar a hacer igual, no va a funcionar la cosa, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos debilidades diferentes, porque cada uno pasamos cosas diferentes y la palabra del Señor da en el punto exacto donde nosotros necesitamos. Así que no debemos copiarnos de los demás, sino debemos seguir adelante, porque ese es el proceso que Dios tiene precisamente para con nuestras vidas. Y así como el Señor le dijo precisamente a Moisés, le dijo a Josué, le dijo, yo estaré contigo, le dio una palabra muy bonita y le dijo en el versículo, dice Josué 1:6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. O sea, el proceso a veces no es fácil, pastor. Iglesia, a veces el proceso no es fácil. Entonces lo que tenemos es que esforzarnos y ser valientes. Lo que realmente el Señor le estaba diciendo a Josué, Josué, tu modelo no va a ser Moisés.
Moisés, no, tu modelo voy a ser yo soy el que te voy a dirigir, yo soy el que te voy a decir cómo vas a conquistar, y eso fue lo que realmente lo hizo, pastor. Así es, pastora. Y pastora, hay algo importante que entre Josué y Moisés pasó algo que no debieron haber cambiado, que era el tabernáculo. O sea, entre un problema y otro no debe cambiar el Cristo. Jesús debe ser el mismo para ti, para mí, para cualquier persona debe ser Cristo el mismo. Lo que cambia son los problemas de cada uno de nosotros, las circunstancias, los retos, las conquistas que tenemos que hacer son diferentes de cada uno de nosotros, pero el Jesús es uno solo. Por eso para Moisés era el mismo tabernáculo, se le ordenó hacer así, y Josué tenía que con los mismos sacerdotes levitas llevar e introducir el arca también nuevamente a la tierra prometida. Por eso nosotros que estamos en Cristo, que estamos en la iglesia, también debemos tener cada uno de nosotros a Jesús y llevar a Jesús así como Moisés lo llevaba y lo siguió llevando Josué. No, cada uno de nosotros independientemente tenemos que llevar la presencia de Jesús en nuestros corazones. Pues sí, pastor, y es que imagínese que lo que nosotros estábamos viendo es que las cosas se detuvieron porque estaban mirando a otros, y nosotros debemos mirar es a Dios. La palabra del Señor dice: tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A nadie más tenemos que mirar, es a Jesús. Al que tenemos que copiar es a Jesús. Tenemos que tratar de ser como Jesús, precisamente porque por eso nos dice la palabra del Señor aquí que Él es el mediador de un nuevo pacto, y ese pacto es el que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos el pacto que tenía Moisés, nosotros tenemos el pacto, es un pacto con Jesús que hemos hecho. Pastor, nosotros no tenemos pacto con el pasado, y a veces nos quedamos pegados del pasado. No tenemos pacto con el miedo que a veces sentimos, no tenemos pacto con las personas, pastor. El pacto realmente que tenemos es con Dios. Tenemos que entender que el pacto que hacemos es con Jesús, porque Él es el mediador de un nuevo pacto y un mejor pacto estábamos leyendo. Y ese pacto, por ejemplo, a veces nosotros tenemos que saber que nuestro pacto no es con nuestra genética, porque a veces no es que yo no puedo, porque es que me pasa esto, porque es que me siento impedido por esto. No, es que Dios es el nuevo pacto, Jesús es el nuevo pacto, y a Él es el que tenemos que mirar, pastor. Así es, pastora, qué pena que la interrumpa un momentico, pero es importantísimo saber que dice Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Qué tremendo es esta bendición. Es decir, nosotros nos maravillamos que a ellos les caía el maná, nosotros nos maravillamos que a él se les abrió el mar rojo, que se trancó las aguas del río Jordán, y dice que nosotros tenemos mejores promesas. Es decir, en este tiempo Dios puede hacer mejores cosas que las que usted escuchó que le hicieron a Moisés. Por eso esperemos mejores promesas de Dios a favor de nuestras vidas, porque eso nos dice la palabra allí en el verso 6 en esta noche. Así es, el pacto no es con nuestras debilidades, pastor, el pacto es con Jesús, y con Él somos más que vencedores, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros creemos, por ejemplo, si usted tiene una enfermedad, si a usted le duele algo y usted dice: no, pero es que el médico dijo, a mí no me interesa lo que el médico diga, a mí me interesa lo que Jesús diga, porque Él tiene la última palabra, y así debemos proclamar la palabra del Señor. Pero a veces decimos: no, porque es que como es la genética, como viene de nuestros padres, como eso, y lo aceptamos. No, Señor, no debemos aceptarlo, para eso está la palabra. El pacto que hemos hecho con Jesús, ese nuevo pacto que vamos a alcanzar todas las promesas del Señor, pastor, porque eso les pasó. Mire, es que yo decía, es que nosotros vivimos a veces copiando cosas sin querer, las locuras de los demás, y por eso no avanzamos, porque estamos más pendientes de las cosas y de copiar otras cosas que nos ofrece el mundo o las demás personas, y no Dios. Pero nosotros debemos copiar lo que hizo realmente el Señor Jesucristo. Y es que en el subconsciente nosotros copiamos. Pastor, mire, iglesia, ¿cuántas personas se casan y dicen: mi matrimonio va a ser diferente, no va a ser igual, yo no voy a ser infiel como fue mi papá o como mi tío, o no voy a ser violento, no sé qué, y sin querer terminan haciendo exactamente lo mismo? ¿Por qué? Porque están repitiendo un patrón en su vida. ¿Por qué? Porque no han querido venir al verdadero modelo que es Cristo y decir ahí: yo quiero ser como tú, Jesús, yo quiero morir a esta carne, tú eres mi verdadero modelo, yo voy a ser como tú. Mire, igual que Moisés, un hombre bueno, porque Moisés era un hombre bueno, pero dice la palabra que cuando el Señor le dijo a Moisés, el pueblo se alocó como cosa rara y dijo: tenemos sed, nos vamos a morir de sed, no sé qué. Y el pobre Moisés allá asustado, entonces le dijo al Señor, y el Señor le dice: golpea. Dios le dijo: golpea la roca y va a salir agua, y le da al pueblo. Y él golpeó la roca y salió agua y le dio al pueblo.
Listo, pero el pueblo seguía quejándose por como cosas raras, seguía quejándose y seguía molestando. Entonces, nuevamente el Señor le habla a Moisés y le dice: ahora háblale a la roca y va a salir agua. Pero Moisés estaba cansado, frustrado con todo ese pueblo tan terrible, que él dijo: ay, yo lo que voy a hacer es coger y pegarle otra vez. Y le pegó a la roca, le dio a la roca. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo: yo, mejor dicho, lo voy a hacer es a mi manera, como a mí me parezca. Yo voy a hacer las cosas como creo que van a salir. Y así nos pasa a veces, iglesia. Nosotros pensamos hacer las mismas cosas, hacerlas a mi manera, como me funcionan a mí, no como dice la palabra, sino como me funcionan a mí. ¿Y qué resultamos de eso? Nada recibimos, no funcionan las cosas y vivimos muchas veces estancados porque estamos haciendo lo mismo. Primero le dijo que golpeara y luego que hablara, pero él no siquiera escuchó la voz de Dios que le hablara, sino siguió golpeando y haciendo lo mismo que hacía antes. O sea, nos acostumbramos a hacer lo mismo. Pensamos que Dios hace siempre las cosas igual y no es así, pastor. Dios las hace siempre diferente. Por eso nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que ser diferentes. Así nos digan raros, no importa. Hagamos lo que Dios dice, lo que Jesús dice a través de su palabra, que debemos hacer para cambiar nuestras vidas. La copia, si hay un modelo perfecto a seguir, iglesia, es el Señor Jesucristo. Él es el verdadero modelo. Él es el verdadero el verdadero tabernáculo al cual nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos y seguirlo allí, porque todo lo que copiamos en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hacer nosotros en el futuro. Si tú copias los del mundo, vas a terminar mal, pero si copias lo que el Señor dice, el modelo para ti es Cristo, y le haces caso, pues entonces las cosas van a ser diferentes, ¿verdad, pastor? Amén. Amén, amada pastora. Por eso debemos acostumbrarnos a tener a Jesús en nuestras vidas, porque a veces cuando nos manda a hacer algo y no lo hacemos de la mejor manera, nos pasa lo de Moisés. Terminamos haciendo acciones que no le agradan a Dios. La palabra nos habla con grande amor para que nosotros hagamos con pasión, con amor la palabra de Dios. Pero si la hacemos porque me toca, eso es lo que hizo Moisés, y por eso la victoria no vino sobre la vida de él. Iglesia, a veces nos cuesta obedecer lo que nos dice la palabra. Si el Señor nos dice algo, ponemos objeción y no creemos muchas veces, pero muchas veces viene el enemigo y te dice algo a la mente y eso sí crees, a las cosas negativas, y muchas veces las crees más fácil, pero eso no quiere el Señor. Por eso el Señor le dijo aquí a Josué: esfuérzate y sé valiente. Es un camino de esfuerzo, sí, y de valientes, y en este camino se requiere fe y se requiere enfoque. Enfócate en Cristo. En Él está la salvación. En Él está el cambio en nuestra vida. Debemos tener un cambio. Debemos ser diferentes, pero nosotros sin Él no podemos hacer nada. Dice la palabra: porque separados del Señor nada podemos hacer. Por eso yo quiero que usted cierre sus ojos ahí y le diga: Señor, yo hoy me someto a ti, Señor. Dile hoy: Señor, yo reconozco que no he decidido, reconozco que tal vez he querido copiar otras cosas menos las tuyas, Señor, pero hoy yo te pido perdón. Dile: Señor, yo te pido perdón porque he querido ser igual a otras personas, he tenido copias, cosas, referencias, pero no te he tenido en cuenta a ti para ser la verdadera referencia, Señor, para ser ese modelo. Dile: Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir una vida como la viviste tú, Señor. Yo quiero hacer las cosas como se le dijo a Moisés, conforme el modelo que te fue mostrado. Dile: Señor, yo quiero hacer las cosas como tú me dices, Señor Jesús, a través de la palabra que las debo hacer. Enséñame, dile: dame el valor para hacerlas, para obedecerlas, Señor, para leer la palabra y obedecerla y seguirla cada día de mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa bendición. Dios le manda a Moisés a hacer el tabernáculo, y para hacer el tabernáculo necesitaban recursos. Y para necesitar los recursos le dijo al pueblo: trae lo que necesitamos de esto y esto. Y el pueblo trajo sus ofrendas para hacer el tabernáculo. Dios le dio la provisión, pero a cada persona, y cada persona tuvo que darlo para fabricar el tabernáculo. Por eso nosotros también nos representa la palabra del Señor hoy, pactar con Él. También Dios nos bendice, y nosotros también, para sostener la congregación, para sostener y cumplir cada un compromiso de la iglesia, necesitamos los recursos para que nosotros pactemos con el Señor y Dios
traerá esa bendición gloriosa. Cuando ellos hicieron el tabernáculo significó que llegó la presencia del Señor. Cuando usted cumple las promesas del Señor, la presencia del Señor está sobre tu vida. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en nuestra área económica. Padre y maravilloso Dios, así como el pueblo de Israel trajo abundancia hasta que Moisés le tocó decir no traigan más porque ya es suficiente. Nosotros sabemos que tenemos pactos, promesas y hoy las presentamos a ti, Señor, mediante el diezmo, la ofrenda, las primicias, y declaramos, Señor Jesús, que este pacto que estamos haciendo contigo, Señor, el reino de los cielos se mueve a favor de nosotros y reprende el devorador, y tú abres las ventanas de los cielos y derrama bendiciones a sobre y abundar, porque tenemos la promesa, Señor, que tú amas al dador alegre, y aquí estamos alegremente pactando contigo porque sabemos que esa semilla que hemos dado se va a venir a favor de nuestras vidas, medida buena, apretada, remecida será dada a nuestro regazo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana, servicio presencial en Casa Roca Restauración, un lugar donde tenemos un encuentro con Dios. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.